trabajadores de la RAC está en pie de guerra. Hace mucho tiempo que organizados han planteado severos cuestionamientos a los directivos. Hoy, evidentemente, la RAC pasa a manos del Estado provincial. ¿Cuál va a ser su futuro? Está Gustavo Rossi, el secretario general de Huecara, que es el que de alguna manera nos va a mover las piezas, nos va a decir concretamente cuál es el futuro de todo esto. Gustavo, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Bueno, a ver qué pasa con todo esto. Bueno, mira, yo lo que sí diría que ya que se ha bajado un poco los decibeles de tensión que había con esta fuerte estatización de Caminos de la Sierra. Tuvimos una mala relación final con un grupo empresario como el Grupo Impregilo, de los cuales durante toda la concesión se habían portado como unos verdaderos caballeros, y al último no sé qué le pasó, que comenzamos desajustes en materia salarial, desajustes en materia de condiciones de trabajo para la gente, y bueno, prácticamente una empresa, un grupo empresario en retirada y un Estado que se hace cargo. Las conversaciones con el ministro de Obras Públicas, que en definitiva es quien va a marcar las pautas y los destinos de esta empresa que es del Estado y no, porque obviamente no creo que varía su razón social, creo que va a seguir siendo sociedad anónima, nos permite ir reacomodándonos y teniendo una discusión salarial ahora en septiembre próximo, condiciones de trabajo mejoradas y en materia, bueno, no nos compete a nosotros, pero en materia de obras creo que la provincia ya ha comenzado a mover por lo menos el tablero en materia de obras de repavimentación o arreglos o luminarias. Nosotros con la experiencia que traíamos del ente interprovincial de la Ruta 13, que en el gobierno de la Soto tuvo que cerrarse, cuando cotizaba en bolsa, cuando aparentemente era una empresa cuasi estatal, exitosa, y los trabajadores simplemente tuvimos que ver cómo se quedaban sin fuente de trabajo casi 80 familias en el interior, con lo que significa el interior de la provincia, las fuentes de trabajo, que creo que es mucho más fácil la ciudad y no el interior, nos fue prendiendo la luz de alerta que teníamos que tener una participación más directa y no solo sentarnos con el sector empresario, llámese Estado, llámese privado, a reclamar salarios, sino también hacer una suerte de seguimiento de lo que son la vida de la empresa como tal, el tema de las finanzas puntuales. Obviamente lo que estamos pidiendo en este momento, al cual le hemos pedido una audiencia, que es al gobernador de Córdoba, el contador Schiaretti, es para incorporar el director obrero. Para algunos sectores empresarios resulta muy odiosa la figura de un director obrero. Para nosotros creemos que es importante, porque no solo ir a calentar una silla, sino a darle el contenido, el aspecto, o a la mesa de directorio darle el aspecto social que las experiencias nos han mostrado que muchas veces no han tenido. Al principio de las concesiones dentro de la provincia de Córdoba, no voy a dar nombre, pero cuando tomaron concesiones a empresas privadas, por el exacerbo de lo financiero se dejó de lado lo social, lo humano, y los trabajadores prácticamente eran cautivos dentro de las empresas. Estoy hablando de un grupo empresario importante dentro de Córdoba. Las condiciones eran paupérrimas, y si hubiésemos tenido una participación un poco más activa, tal vez las cosas se hubiesen equilibrado. La experiencia del ente intermunicipal de la 13, que contaba recién, que también fue un fracaso justamente por no tener en la mesa de decisiones o de conducciones de la empresa alguien que velara por la fuente de trabajo, alguien que velara por lo social, alguien que dijera que el capital humano es mucho más importante mantenerlo y conservarlo que a lo mejor una computadora o una máquina. Y en este momento nosotros en Camino a la Sierra queremos hacer justamente eso. Sabemos que son 6 directores obreros, de los cuales uno está en manos del grupo minoritario, creo que es Delta Caruso, y 5 pasarían a la órbita de designación del propio gobernador. Nosotros le estamos pidiendo uno. Le estamos pidiendo uno justamente para aportarle a la empresa esta suerte de condimento de lo social que a veces queda totalmente desfasado y que creen que con los trabajadores se puede hacer cogestión negativa, pero nunca cogestión positiva. Y que tampoco se puede plantear y sentarse con un grado de compromiso, porque está en juego la fuente de trabajo de uno, una proyección de qué va a ser la empresa y bueno, hacerla no tan solo viable, bueno, no es una empresa que cotiza en bolsa, pero hacerla viable a la empresa, a los ojos de quien la dirige, pero a la vez también para la tranquilidad de los trabajadores. Creo que ha llegado el momento en las empresas de que los trabajadores también tengamos una participación directa. Creo que en esta Córdoba muchos trabajadores hemos pasado por las universidades, es decir, que también tenemos una capacidad intelectual como para sentarnos y poder ver un balance y ver por dónde pasa la empresa y ver a su vez que quien apunta demasiado lo económico financiero no deje de lado lo social a la hora de hacer el balance de la empresa. Dos cosas. Primero, ¿por qué tiene que, a ver si ustedes se han evaluado concretamente si, digamos, la RAC en manos de
el Estado puede ser enviable y no convertirse en un reservorio político? Esperemos que no. Justamente por eso también queremos nosotros el director obrero. No queremos que sea un botín o un puesto consuelo de aquel que no pudo llegar a un puesto en el Ejecutivo, quedar dentro del directorio. Apelamos al buen criterio del gobernador. Sabemos que el gobernador por lo menos esté evaluando la posibilidad de que el director obrero esté allí. Creería que no, porque la función, por lo menos lo que nosotros hemos hablado, no creo que va a estar, o mejor dicho, nos han dicho que no va a quedar el Estado con la concesión, sino que fue una suerte de equilibrar la finanza de la deuda que tiene la provincia con el grupo Impregilo, obviamente que se ha debatido y mucho en tu programa que lo he visto, y el Estado, una vez que quede saneada la finanza de esta empresa, volver a transferir a un privado. Es decir, en teoría la empresa no cambiaría absolutamente nada, salvo que sí tendría un gerente general que sería o respondería el gobernador, y que el directorio en teoría sería gente no comprometida de lo político, sino desde la ejecutibilidad, de hacer ejecutivo, perdón, y viable la empresa. O sea, ¿Y se puede ser viable con el resto de deuda que se tiene que hacer cargo? Y yo creo que sí. O sea, nosotros como trabajadores esperemos que sí, porque es una fuente importante de trabajo. Porque al margen de la deuda tenés que incorporarle obra, sí, tenés que darle sustento a un incremento de casi el 50% o el 100% en muchos casos del peaje, del valor del peaje, y eso el usuario te lo va a estar reclamando. No, por supuesto, pero yo creo que ya se están haciendo algunas obras que le estamos viendo, quienes transitamos por Córdoba. No conozco los números en fin, obviamente a nosotros nos muestran ese tipo de documentación, por eso queremos ser parte del directorio, como directores obreros, como para estar hablando no de suposiciones, sino con números concretos. Creemos que el Estado provincial no se va a aventurar a tomar una empresa quebrada y no hacerla viable como para asumir una deuda con el grupo Impregilo y a posterior tener que cerrar o levantar como se hizo en el ente de la 13. Creemos que se ha planteado cierta viabilidad. Bueno, el Estado, ya sea nacional o provincial, no tiene digamos, ejemplos serios con respecto a eso. Hablemos de NARSA, hablemos de la Aerolínea Argentina, sí, es decir, hay ejemplos. En este caso, en lo que nosotros vemos, prorrateada la deuda y bueno, y sacado de Tribunal Internacional la demanda por parte del grupo, Impregilo, yo creo que sí, ya queda por lo menos, no está justo a un corse el Estado provincial, puede patear la ¿Cuándo deuda. resuelven esto? ¿Cuándo se resuelve esto? Esto tendría que haberse resuelto a mediados de julio y bueno, no sé cuál es el problema. Aparentemente el 30, a fines de julio, primeros días de agosto, el Estado provincial se haría cargo en un 100% del paquete accionario y comenzaría a manejar los destinos de la empresa. Nosotros logramos, cuando se sanciona la ley dentro de la legislatura de Córdoba, que los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, si bien ya no lo podían incorporar dentro del texto de la ley, pero por lo menos que vieran con agrado la incorporación de la figura del director obrero. Nosotros hay otra cosa que también hemos incorporado porque consideramos que hay una nueva época y hay una nueva responsabilidad respecto de los sectores gremiales a la hora de hacer sindicalismo. Nosotros, tomado del sector empresario, acuñamos la frase de responsabilidad social sindical. Claro. Nosotros creemos de que no tan solo tenemos derechos sino obligaciones como trabajadores. Y nuestras obligaciones están para con la sociedad. Por eso cuando nosotros protestamos en las estaciones de peaje, no cortamos ruta. O sea, ya no se puede cortar ruta. Hoy sí se puede hablar de un nuevo gremialismo, es el no cortar ruta, el no ir en contra de la sociedad, sino con la sociedad. Ya no seríamos dirigentes sindicales, sino dirigentes sociales. Habría que sacarse esa anteojera a veces que se tiene de focalizar el conflicto e ir en contra de toda la sociedad. Sino tratar de alguna forma de, obviamente, hacer ante la opinión pública, ponerlo a nuestro conflicto, pero no a merced de perjudicar al resto de la sociedad. Creo que dos elementos nosotros venimos trabajando en este último tiempo, nosotros como sindicato y otro sector también. El director obrero como una persona responsable y comprometida con los destinos de la empresa. Por otro lado, a la hora de protestar, responsabilidad social sindical. Gustavo, gracias por venir. Muchas gracias, Ricardo. Por estar y gracias por, de alguna manera, desentrañar este problemita que creo que va a dar para conversar más adelante. Sin duda. Te agradezco mucho. Cuando regresemos, Ramón Frediani.